Vamos a analizar lo que ha sido este partido del Atlético de Madrid frente al Español, esta derrota del conjunto colchonero. Chicos, bienvenidos. Hernán, primeras sensaciones que te ha dejado este partido, como decíamos, la primera derrota para el Atlético de Madrid de la primera jornada. Lo que decíamos el otro día en el saludo, ya Simeone ya deja esa sensación que va a decepcionar esta temporada. Entiendo que esto recién arranca, pero golpe duro en estos primeros 3 puntos que perdió. Golpe duro, Ricardo, ¿tú cómo lo defines? Como una decepción, Ana, saludos para todos, una decepción, otra vez lo calculador del Atlético, el querer jugar con el resultado, la falta de ambición, de agresividad para ir a buscar más en un partido, lo termina pagando el equipo del Cholo, con toda la expectativa generada alrededor. Hoy era una oportunidad de dar un primer golpe en la mesa y la deja pasar el Atlético. Golpe duro, decepción. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Tu titular de esta derrota del Atlético de Madrid. Pues usaré el mismo titular del diario Marca, con el que hoy salía la portada del diario Marca. La vida sigue igual. El Cholo Simeone cambia a los jugadores, pero no cambia su manera de competir y de gestionar los partidos. Perfecto, bueno, para quien no vio el partido, hacemos un resumen rápido. Arrancó el Atlético de Madrid ganando con un golazo de Julián Álvarez, después llegó el empate en una jugada a balón parado ya la segunda parte, gol de Miguel Rubio y el golazo de Pere Milla, un cabezazo espectacular para darle la victoria al Español. Están los números del partido en la pantalla, los comentamos. La posesión ha sido para el Atlético de Madrid, 15 remates al arco, 10 para el Español, faltas 14 para el conjunto perico, 11 para el Atlético de Madrid. Reparto de tarjetas amarillas, 3 para cada equipo, y enseguida lo analizamos todo. Lo primero que quiero que veamos es el 11 del conjunto colchonero en este primer partido de Liga, porque han jugado 5 de los fichajes, de los 7 fichajes que ha hecho el Atlético de Madrid esta temporada. Han debutado Janko, Ruggeri, también lo ha hecho Cardoso, Thiago Almada, que ha tenido una gran primera parte, Alex Baena, y el resto, pues lo que esperábamos. Arranco por ti, Hernán. La puesta en escena de este Atlético de Madrid, porque hemos visto una muy buena primera parte, ¿no? Sí, la primera parte terminó siendo superior, es cierto. Lo fue a buscar, tomó la iniciativa, tomó el control, como todos esperábamos, y como comúnmente lo hace el Atlético de Madrid en circunstancias como esta, con equipos en planteles inferiores. Aparece Julián Álvarez, golazo de tiro libre, minuto 37, y el 1-0. Viendo esta alineación, Ana, me sorprendía también el hecho de poner a 5 debutantes. Es cierto que hizo pretemporada, que juega unos partidos amistosos, pero también hay que tomar en cuenta que viene con una base fuerte del torneo pasado, viene con un equipo ya armado, que había que retocarlo, pero cambiar la mitad del equipo me llamó mucho la atención ya en el arranque de este encuentro. Pero bueno, también después me llamó la atención algunas cosas que fueron pasando. Pero analizando el primer tiempo, fue más tomar iniciativas, se fue al descanso con la justa victoria por 1-0. Eso no se podía cuestionar con el golazo de Julián de tiro libre. Enseguida te pregunto también por Julián, el gran baluarte de este equipo que ha arrancado la temporada con ese golazo, rompiendo todas las telarañas. Pero lo que estamos viendo es esa apuesta, ¿no? Como decía Ricardo, por esos 5 titulares, toda una declaración de intenciones, ¿no? Del Cholo Simeone. Se ha gastado mucho el Atlético este verano en fichajes. Y su propia directiva, Ana, que no se nos olvide que fue la propia directiva la que cuando terminó de fichar en el mercado hablaba de un plantel que estaba, según las palabras de la directiva, para pelear los títulos. No va a depender de que fallen el Barça o el Madrid, o no debería depender el Atlético de Madrid de que fallen el Barça o el Madrid para ser capaz de competir. El primero que se tendría que aprender eso y convencerse de eso es el propio Cholo Simeone, porque el problema de hoy ha vuelto a ser el recurrente de muchas de las veces que le pasó la temporada pasada. Este Atlético con ventaja se tira a querer manejar el partido, se conforma con el resultado y lo termina pagando. A mí a la memoria se me viene uno disputado en la Real Arena la temporada pasada ante la Real, que el Atlético ganaba igualmente y que terminó viendo cómo entonces el equipo de Alguacil le daba la vuelta sin generar tampoco demasiado y le ganaba el partido. Pero es que como esos hay un montón. Lo de hoy, y ya lo decía Luis, ha vuelto a ser la misma película de siempre de este Atlético de Madrid que parece, por lo menos parece, no tiene remedio.
Se acabó, como decíamos, la buena racha, los últimos 5 inicios del Atlético de Madrid de la Liga y lo estamos viendo. Ha debutado con derrota en Cornellá el Prat, buena victoria del conjunto del Español, un equipo que el año pasado coqueteó bastante con el descenso y que se ha llevado 3 puntos hoy, quizá que no estaban en las quinielas ni de sus aficionados ni de su entrenador, quizá lo veíamos festejar por todo lo alto. Le doy la bienvenida a Rodrigo. Rodrigo Fáez, ¿cómo estás? Hemos hablado o titulares de tus compañeros, decepción, la vida sigue igual, fracaso. ¿Cómo defines tú o cuál es tu titular de lo que ha sido este primer partido del Atlético de Madrid y esta primera derrota? ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estáis? Lo primero, un saludo a todo el mundo y lo segundo, mi titular es calma, tranquilidad. Estamos matando ya al Cholo Simeone por un partido que se estaba jugando con una humedad tremenda, con un partido que estaba a una temperatura tremenda, con un esfuerzo tremendo de los del Cholo Simeone, que sí, que tendrían que haber ganado porque era un partido que estaba preparado para los ganar. dos, ¿eh? Sí, obvio. Para los dos claro. y calor para los dos. Está claro, pero si el Español hoy hubiera palmado contra el Atlético de Madrid, ninguno de vosotros estaría ahí diciendo ahora mismo que Manolo a la calle, que ya le vale Manolo, que el proyecto del Español está casi a punto de hundirse. Y estáis diciendo lo mismo del Atlético de Madrid. Por lo cual, Hernán, lo que os pido es un poco de tranquilidad y paciencia, ¿no? Tenemos tranquilidad y tenemos paciencia, pero si hubiese ganado el Atlético 5-0 decíamos otra cosa, pero no ganó 5-0, perdió 2-1 con un equipo que en el plantel es muy inferior al Atlético de Madrid. Y bien decía recién Luis, y lo decía Ricardo, esta historia del Atlético, no importa el torneo que se juegue, no importa el campeonato que se juegue, no importa el año, pasa siempre. Ya la vimos 1000 veces y la seguimos viendo. Sí, y yo no quiero... Pero Hernán, a lo que voy es que es el primer partido de Liga. Esto sí pasa en la jornada 10, te lo compro. Rodri... Soy el primero que te digo, ya vale. Pero estamos en el primer partido, un tropezón, calma y tranquilidad, ¿no? Todo lo contrario. Habría que comenzar bien con el pie derecho y caer, bueno, está bien, pierdo una fecha 10 después de 8 triunfos, después de un empate, por el plantel que tengo, por la ambición que tengo, está bien, perdí en la fecha 10. Pero ya comenzar perdiendo, nadie dice que no va a ganar el campeonato o que no va a competir por el título, pero la primera fecha es muy importante, marca el camino. Ya caminó, es negativo. Ricardo, ¿qué querías decir? Sí. No, yo agregaría eso, porque nos cansamos muchas veces de decir, la fecha 1, si ganas, te da los mismos 3 puntos que te da la 14, la 27 o la 38. Y el problema de este Atlético de Madrid es que no es que haya pasado ahora con el Cholo o un par de veces antes con el Atlético de Madrid, es que le pasa en la fecha 1 de esta temporada, en la 14 del anterior, en la 25 de hace 2, en la 28, le pasa siempre, o sea, es un asunto sintomático. Claro. Y yo creo que por eso sí, no es que estemos exagerando porque arrancó la temporada, es el asunto de que este equipo que tiene a un técnico que lo dirige desde 2011, nos ha enseñado momentos así, muchos años y muchas veces como para decir, es hora de cambiar, hay que empezarse a exigir desde ahora, desde agosto, porque si no le va a pasar lo de los años pasados y va a llegar a diciembre con la liga perdida. Hay dos tendencias, hay dos tendencias muy marcadas en este Atlético Madrid en la historia de Simeone. Uno es lo que bien decía Ricardo, partidos que le dan vuelta, y otro es ganar sobre el final a puro huevo, a puro factor H, a pura actitud. Partidos que está perdiendo, entonces apura, con más ganas que fútbol y los da vuelta por más peso individual. Esos son los dos sellos de este Atlético de Madrid. Muchos partidos que ha ganado por la hora, sin fútbol, pero en eso de que voy a buscar y después la termino metiendo. Yo digo algo, apunto a lo de Rodri, ¿no? Calma, paciencia. ¿No habéis visto algo diferente en este Atlético de Madrid? Sobre todo en la primera parte, porque mira, Hernán, en el minuto 56, si no recuerdo mal, ha habido una jugada colectiva que para mí son brotes verdes, ¿no? De lo que puede ser este Atlético de Madrid con juego y que incluso ha terminado en un disparo de Julián Álvarez que pegaba, ¿no? En el palo y que quizá podía haber cambiado el partido si eso hubiese entrado. ¿No veis brotes verdes, Luis? ¿Tú no ves brotes verdes en este Atlético de Madrid? Es pronto también. Yo estoy un poquito del lado de Rodri, calma, ¿no? Es la primera jornada. Pero es que a mí me parece más sintomático la manera en la que pierdes el partido, porque la primera parte del Atlético es muy positiva. La jugada que tú dices, que ya ocurre en la segunda parte, es una de las jugadas seguro de la jornada y si hubiera sido gol, habría sido uno de los goles de la jornada. No hay ninguna duda en este aspecto. Pero después, yo no quiero desmerecer el Español. Me parece un equipo que competirá muy bien esta temporada, que tiene jugadores distintos, que tiene jugadores que están bastante preparados y un entrenador que hace que todo el mundo esté enchufado. Pero el Atlético se relaja, no va por el segundo, le gusta tratar de conservar este 1-0 y lo que me frustra desde el punto de vista del Atlético, si yo fuera aficionado del Atlético, me enfadaría el saber
cómo puede jugar mi equipo y el ver cómo juega. En los minutos finales, en momentos decisivos de los partidos. Pasó el año pasado, el Atlético tuvo tramos de muy buen juego y tú ves a la plantilla, tú ves el nivel que tienen en ciertos momentos de la temporada y ves hasta dónde puedes llegar. Después, a partir del minuto 60, desaparece el Atlético y terminas con 0 puntos después del primer partido. Pues ya pierdes 3 de ventaja. No sé si esto ha tenido que ver también con los cambios que ha hecho el Cholo. Por ejemplo, los cambios que ha hecho el técnico del Español sí que han mejorado su equipo. A lo mejor los cambios que ha hecho el Cholo no han sido los acertados, Ricardo. Sí, bueno, podríamos empezar por Griezmann, ¿no? Por ejemplo, yo creo que el francés, si tocó 4 o 5 pelotas desde que entró, sintomático también, o ya una señal clara, tal vez, la no titularidad de Antoine en el debut de Liga. Lo de Sorloth son muy poquitos minutos, el centro del campo lo cambia para el arranque del segundo tiempo. Creo que ahí no pasa demasiado, pero sí es cierto que, por ejemplo, a Raspadori le cuesta igualmente entrar al partido y tomarle ritmo, tomarle el pulso. Se podría entender normal, un futbolista que apenas acaba de llegar, que de hecho es de lo último en incorporarse y que evidentemente haya podido resentir un poquito eso. Tal vez ahí podemos volver a lo que hablábamos antes, ¿no? Si es exagerado un poco lo que planteaba Hernán en un equipo que funcionaba, dentro de todo funcionaba y con una idea muy establecida, a arrancar con tanto futbolista que por más que viene trabajando la pretemporada, pues apenas lo asimila en un primer partido oficial, ¿no? Rodri, ¿cómo ves tú el tema del 11? Lo vamos a volver a poner en pantalla. Mientras cuento algo, tenemos una encuesta para que ustedes participen a través de nuestras plataformas y redes sociales. ¿Debe seguir Diego Simeone en el banquillo del Atlético de Madrid? Bueno, pues os digo ya que en la primera jornada de Liga el 66% de la gente que nos está viendo dice que no. Ya quieren largar al Cholo. Ahora os lo pregunto, pero Rodri, te quería preguntar por el tema también que hablábamos de los fichajes. 5 de los 7 hoy titulares. ¿Qué te ha parecido? Yo decía, es una declaración de intenciones del Cholo Simeone. ¿Tú cómo lo ves? 100% que es una declaración de intenciones, porque el año pasado se le exigía la Liga, porque llegamos a escuchar que el Atlético de Madrid tenía que ganar la Liga el año pasado sin tener lateral izquierdo, sin tener extremo izquierdo, sin tener un pivote por delante de la defensa que pudiera estar dándole aire a Coque. Pues por eso yo me explico ciertas reacciones de la gente, como esa encuesta que estamos ahora mismo. Yo, antes de ir con lo del 11, yo digo que Cholo Simeone tiene que quedarse otra temporada, tiene que cumplir el contrato que tiene con el Atlético de Madrid, porque el Atlético de Madrid no va a encontrar otro entrenador mejor. Y muchas veces, mucha gente sigue con el tópico de que Cholo Simeone es un entrenador defensivo. Hoy sale con Julián Álvarez, lo estábamos viendo en La Creatividad, con Thiago Almada, con Baena, con Gio Simeone, que son 4 tíos que son de ataque, que tiran muchísimo hacia adelante y que apenas van para atrás, salvo Gio Simeone. Y son cosas que creo que es una declaración de intenciones total del Simeone, que en los últimos 3-4 años se está destapando como alguien que no es tan defensivo, y que eso es una de las cosas que los que son anti-Simeone siempre utilizan, pero luego al final estáis diciéndolo, que en el primer tiempo el Atlético de Madrid con estos 4 arriba funciona de perlas. Y que luego Simeone tendrá culpa porque creo que en el día de hoy no acierta con los cambios, estoy de acuerdo. También os digo, la información que a mí me llega ahora, en estos momentos, en directo, desde el vestuario del Atlético de Madrid, es que tiene que hacer esas sustituciones porque los jugadores no podían más a nivel físico, por tanto, normal. Y lo que entra en la segunda parte no está al mismo nivel que lo que inicia el partido. Por tanto, creo que hoy los cambios no le han salido bien y sobre todo 2 cosas importantes. Los goles vienen, uno, de un fallo en la marca de Raspadori, que acaba de llegar, y otro en un fallo, no de Lenormand, que al final Pere Millán mete un golazo tremendo que no espera absolutamente nadie, sino del balón que Ruggeri deja que centren desde la banda izquierda. O sea, son 2 fallos de 2 jugadores nuevos que tienen que adaptarse un poco al esquema táctico de Simeone. Por eso yo digo que calma, que tranquilidad, que no hay que matar a Raspadori, que no hay que matar a Ruggeri, que hay que darle un poco más de chance, y sobre todo de partidos a Thiago Almada, que tiene una pinta tremenda. Hoy el partido de Cardoso también ha sido espectacular, Baena igual, ya lo conocemos, así que solo pido un poco de calma por eso. Cardoso, que por cierto, lo cambió el Cholo al descanso. Una cosa, Ana. Sí. No, una cosa simplemente para responder a Rodrigo. A ver, acá no es cuestión de ser pro Simeone o en contra de Simeone. Acá lo que pasa es lo siguiente. Se pueden poner jugadores de características ofensivas, es cierto, es verdad. Pero también tiene mucho que ver la estrategia del equipo, el parado del equipo, la actitud del equipo. Claro, o sea, total. puedo poner muchos jugadores para atacar, volantes ofensivos, delanteros, y me tiro atrás, aguantar el 1-0. Puedo poner mucha gente de marca y posicionarme en territorio contrario. Entonces, hay que analizar pero, ambos Hernán, aspectos. a ti con el 1-0 te da la sensación de que el Atlético de Madrid se echa atrás a esperar lo que haga el Español hasta que se producen los cambios de Almada y de Julián Álvarez, ¿de verdad? Sí.
dio un paso atrás, sí. Y es lo que Simeone siempre ha hecho, estar con el freno de mano, ya limitar las salidas de los laterales, ya retroceder un poco más los volantes, ya cuidemos lo que construimos, si podemos ampliamos. Otra cosa, no puede sacar nunca a Julián Álvarez, nunca en 90 minutos. Julián puede jugar como 9, como extremo por derecha, por izquierda, hasta detrás de un 9, o sea, puede jugar con Sorlot, pero lo termina sacando. Entonces, ¿por qué saca a Julián cuando al fin y al cabo después en la recta final lo terminaba necesitando y le puede dar muchas variantes en ese frente del ataque? Por eso de que siempre especulo y me cuesta y no suelto al equipo. Y tiene plantel para soltarlo. Y Rodrigo, a mí no me da la sensación que da un paso Yo atrás, pero sí que me da la sensación de que espera que pase el tiempo. Simplemente lo que hace es esperar a que el reloj corra y no va en ningún momento a tratar de aumentar la ventaja. Si Julián marca la que tiene a puerta vacía, que va al palo, tanto que Julián tiene que jugarlo todo, ahora mismo estaríamos diciendo que el Atlético de Madrid ha ganado, líder. A ti te lo he escuchado, a ti te lo he escuchado, A ti te lo he escuchado, Rodri. Si mi abuelita tuviera bicicleta o ruedas, sería bicicleta, ¿no? O sea, no la marcó Julián, fue al palo y se acabó el partido. Yo agregaría un par de cosas. No recuerdo, hacía golpe de memoria rápido y si no, ayúdenme. Una pelota en la que Giuliano Simeone haya corrido a la espalda de la defensa del Español para atacar a profundidad como suele hacerlo. Y le recuerdo 3 o 4 recorridos en defensa corriendo hacia su portería. Eso es un poco lo que dice Hernán. Tiene que ver, más allá de la elección de los muñecos, luego, ¿qué le vas a pedir a esos futbolistas? Thiago Almada juega todo el segundo tiempo partiendo detrás del medio campo del Atlético de Madrid, o buena parte del segundo tiempo. Y si nos remontamos a la temporada pasada, que nos sirve más de referencia, porque de esta tenemos apenas estos 90 minutos, yo tengo un montón de registros de Antoine Griezmann jugando mucho más cerca de su área que del área rival, tratando de recuperar pelotas y de armar juego en el Atlético desde ahí, sobre todo con ventajas en el marcador. Volvemos a este tema sintomático del Atlético de querer manejar resultados, de conformarse con ventajas que luego se le terminan escapando de las manos. Yo sí creo que fue un Atlético conformista. Es que, Luis, voy contigo, porque yo creo que el debate aquí es, al Cholo Simeone le han traído o ha fichado el Atlético de Madrid jugadores que tienen muy buen pie, porque hay muy buenos jugadores en esta nómina de fichajes que ha llegado, Baena, el propio Thiago Almada, en fin, jugadores que, como digo, tienen muy buen pie, lo que se le pide al Cholo Simeone es que haga jugar, ¿no?, a este equipo como uno espera, como un aficionado espera, teniendo la nómina que tiene. Sí, ¿no? y me parecen acertadas las declaraciones que hace ayer el Cholo en rueda de prensa diciendo que el club está en un momento que el equipo tiene que igualar ahora mismo, que el año pasado no estuvo el equipo a la altura y que es el momento de, como equipo, dar este paso adelante. Creo que los fichajes hoy dan un buen rendimiento. Ruggeri me ha gustado cómo pisaba línea de fondo. Baena creo que será el termómetro de este Atlético de Madrid, y la primera parte de Johnny. Bueno, es que Johnny me parece un jugador magistral, titular indiscutible. También Pablo Barrios, que sale en la segunda parte, me parece que será una pieza muy difícil de mover del once del Atlético de Madrid, porque me parece imprescindible. Pero creo que los fichajes son una de las grandes noticias. Ha fichado jugadores de muchísima calidad y ha construido una plantilla que a priori tiene que ser candidata a ganarlo todo.